Vale, vale. Un poco... Bueno, pues sí, nada, sí, la verdad que estoy súper contento, ¿no? Una valoración, pues, bueno, valoración muy positiva de la prueba, del resultado, de cómo me encontré, sensaciones y demás, todo muy bien. La prueba, bueno, fue un poquito más o menos como se podría prever. Salimos de natación un grupo bastante numeroso. Luego en la bici ya se empezó a estirar un poco la cosa. Fue ese grupo tan grande que habíamos ahí nadando, pues fue perdiendo unidades. Por delante se había escapado el belga Marino Van Hoenacker, que es un ciclista muy potente y bueno, era previsible que abriera un hueco que nos metiera tiempo en bici y bueno, nos bajamos a correr a 4 minutos y medio, algo así de él. En mi grupo iban pues los grandes favoritos. Estaba Pete Jacobs, el campeón del mundo de Ironman, que bueno, a priori era uno de los grandes favoritos, sobre todo porque tiene una carrera a pie muy buena. Bueno, pues eso, nos bajamos a casi 5 minutos del que en ese momento iría a la prueba. Corriendo, pues empecé a correr fuerte, pues pensaba que iba a ser difícil poder cazar al belga, pero ya para el final de la primera vuelta, hacia el kilómetro 10, una cosa así, ya le pasamos. Tomé la cabeza de carrera y a partir de ahí, pues bueno, seguí otra vuelta al ritmo que llevaba, un ritmo bastante rápido, hasta la media maratón. El circuito de la maratón eran 4 vueltas a un circuito de 10 kilómetros y medio. Entonces, bueno, sí que después de la segunda vuelta ya empecé un poco a notar la fatiga. También el día era un poco complicado porque hacía calor, hacía viento, en unas zonas una de las rectas de la carrera a pie pegaba bastante el viento en contra. Entonces, bueno, ahí ya empecé a bajar un poco el ritmo, empecé a sufrir y bueno, mi idea era de ahí a la meta pues asegurar un poco el primer puesto, ¿no? Yo sabía que si no pasaba nada raro, pues la victoria no se me iba a escapar porque seguía aumentando diferencias respecto a los segundos. Hubo mucha gente que cayó, que reventó, pues no sé, por el calor, por el exceso de ritmo, lo que sea. Pues eso, a falta de 4 o 3 kilómetros, que yo ya pues simplemente iba pensando en acabar la prueba, cruzar la línea de meta en primero, pues bueno, ahí dije, bueno, voy a intentarlo, voy a subir un poco el ritmo, a ver si me quedan fuerzas. Aprieto 1 kilómetro, si veo que voy bien, pues sigo hasta la meta y bueno, pues a ver si puedo conseguir el bajar de 8 horas. Y al final, pues bueno, me tuve que exprimir a tope. Imagino que habréis visto las imágenes que circulan por internet, los vídeos de YouTube y demás, que bueno, prácticamente tuve que entrar al sprint porque entré a la línea de meta, vi al fondo del crono, vi que me quedaban 10 segundos, eran 7 horas 59, 50 segundos y bueno, pues prácticamente me tiré en la línea de meta y al final pues bueno, fueron tan solo 2 segundos. Pero pues bueno, es muy contento, sobre todo con la victoria porque es el Ironman de Frankfurt, el campeonato de Europa de Ironman después de Hawái, yo creo que la prueba más prestigiosa a nivel mundial en distancia Ironman y bueno, pues luego también por el tiempo conseguido en la meta, ¿no? Que no sé, para mí tiene un valor especial y más también un poco viendo las condiciones climatológicas que hubo el domingo. No, más que el puesto, a mí bueno, los 2 últimos años me he tenido que retirar ahí en Hawái. Hace 3 años pues tampoco tuve una carrera muy buena, tuve problemas de estómago y no me salió una carrera buena. Entonces, más que el puesto, a mí ahora mismo lo que me gustaría es hacer una carrera ahí en Kona, en Hawái, con la que yo me quede a gusto, o sea, que cruce la línea de meta y que haya podido rendir, que no haya tenido ningún inconveniente, ningún contratiempo, ninguna avería mecánica. El año pasado tuve un pinchazo, pues que no me ocurra ninguna cosa de ese tipo y que yo me quede contento con mi carrera. Luego el puesto, pues bueno, lógicamente cuanto mejor, pues mayor la satisfacción, ¿no? Pero ya te digo que lo que quiero es, independientemente del puesto, volver a estar allí, volver a estar compitiendo, sentirme a gusto y bueno, pues puedo estar en puestos de cabeza mejor, pero bueno, que no me obsesiono con el puesto, simplemente quiero eso, hacer una buena carrera y quedarme contento. Vale,
Ez da arrunta 8 ordutatik jistea irmon batean, ez da eguneroko gauza bat. Kondizioak onak izan behar dira, zirkuitoak askarrak izan behar dira, orduan, beti distantzia luzean beti izan dugu 8 orduko muga hori, referente bezala, eta oso gutxitan lortzen da, 8 muga hori gainditzea, ez, o denbora hori jistea. Orduan, esan da Frankfurten garrantzitsuna niretzako garaipena zen, printzipioz, ez? Behin ikusi nuela maratoian lehenengo postuan ondo nijoala, hasi nintzen pizkat sufritzen, ez? Maratoi erditik aurrera, hasi zitzaidan pizkat kostatzen, froga luzea, olako frogetan hortik, 25. kilometrotik aurrera, azten da benetazko sufrimendua, eta momentu hortan astuta denukan, saiatu nintzen pizkata azten denboraren asunto hori, eta lehenan nijoala nahi nuena zen pizkate garaipen hori ziurtatzea. Orduan nijoen lasterketa egiten, ritmoa mantentzen, eta horrekin printzipioz pozin egon, ez? Baina ikusi nuen 5 kilometro faltan, o 4 kilometro faltan ikusi nuen oraindik posible zala 8 ordutatik jistea, eta, pentsatu nuen, zergatik saiakera bat egingo dut, ritmoa egoko dut, nola, hor ez nuen arriskurik hartzen, ez, bigarrena uste dut 5 minutura zijoala, o 6 minutura zijoala, orduan naiz eta, hori saiatu eta pajoi bizkat izan, o zerbait gastatzen baldin bazen, margen baden eukan, ez, orduan, erabaki nuen hori, ritmoa berri gotzea, kilometro bat fuerte egitea, eta ondo ikutzen baldin nintzen, horrela ermugaraino jarraitzea, eta aukera hori neukan denbora hori jisteko. Eta azkenean oso gutxigatik, 2 segundugatik, sartu behar zen esprintatzen denbora baina lortu nuen, orduan, posa bikoitza, alde batetik Europako txapelketa, hemen garaipena Frankfurten, eta denbora hori.